¿Se absorben los cosméticos realmente? ¿Llegan a hacer efecto donde nosotros creemos que están haciendo efecto, que es donde están las células que sintetizan nuestro propio colágeno y ácido hialurónico? ¿Os habéis preguntado alguna vez sobre este tema? Pues bien, lo primero deciros que no tiene por qué quererse absorber un activo. Puede ser que nuestra intención sea que se quede en la superficie y haga ese efecto allí. Otras veces sí nos interesa que haga un efecto más profundo en que incremente la generación de esas fibras que nos sostienen la piel. Y en este caso, pues aquí nos tendríamos que plantear si realmente estos activos se están absorbiendo o no se están absorbiendo. Pues bien, os comenté en un vídeo de IGTV en Instagram cuáles son las diferentes formas de absorción, los diferentes caminos que puede llevar un principio activo, un activo cosmético. Puede absorberse directamente a través del estrato córneo, que es la capa más externa de la epidermis, e ir haciendo el camino hasta llegar a la última capa de la epidermis donde se encuentran las células madre, que es el estrato basal, la capa basal de células madre. La epidermis es la capa que nosotros vemos, la que nos figura externamente en la piel. Y la dermis, que está por debajo de la epidermis, que sería la segunda capa, es donde se alojan las fibras de colágeno, ácido hialurónico, elastina. Es como un gelificado que nos da sostén a la piel y donde se alojan también los fibroblastos, que son esas células que sintetizan todas esas fibras. Entonces, un cosmético de por sí no llega a la dermis, que es donde está el colágeno, principalmente, sino que se quedaría en la epidermis. Solamente un 10% de los cosméticos atraviesan el estrato córneo, que es la capa más externa donde están las células muertas de nuestra epidermis, y actúan como un verdadero muro. Entonces, si solamente se absorbe un 10%, ¿de qué depende que se absorba más? Antes de seguir por este camino, os explicaré un poquito lo que os anunciaba que he hecho en un vídeo de Instagram de IGTV, en el que señalaba los dos diferentes caminos, a través de la piel de todas sus capas, ¿vale? Hasta llegar al estrato basal como mucho, o a través del folículo piloso. El folículo piloso tiene una zona en la que la epidermis se queda muy finita, entonces tiene más capacidad y mucho más rápidamente de llegar esos activos. Pero claro, folículos pilosos, ¿dónde tenemos más? Pues en el cuero cabelludo. Entonces ahí sí que entran a absorberse esos tratamientos capilares, incluso médicos, de activos cosméticos y de activos medicamento para la caída del cabello, por ejemplo, tienen mucha más facilidad de llegar ahí donde se necesita, que es al bulbo piloso, ¿vale? Pero en realidad en el rostro esa superficie de absorción casi no corresponde a nada en comparación con el resto de la piel. Así que debemos siempre tener en cuenta la absorción cutánea, no en el bulbo piloso, cuando hablamos de nuestro rostro, ¿vale? Entonces, ese camino no sería importante en el rostro y sí en el cuero cabelludo. Además es que justamente en el cuero cabelludo donde nosotros queremos llegar es justamente ahí en el bulbo. Entonces, ¿de qué depende que se absorba o no se absorba un activo cosmético? Pues bajo mi punto de vista, la absorción depende de 5 parámetros. El primero, el tamaño. Evidentemente, cuanto más grande es, menos capacidad de absorción o menos capacidad de penetración tiene, pero por tamaño. Eso se llama un impedimento estérico. Si es muy gordo, pues le va a costar mucho ir trasladándose. El ejemplo claro son moléculas muy grandes que lo que hacen es hacer una acción exterior, ¿vale? Se nos quedaría más en el exterior. Se terminan absorbiendo muy lentamente a través del estrato córneo, ¿vale? Pero con más dificultad. Otro parámetro importante cuando hablamos de absorción a través de la piel es la solubilidad. Un activo se puede disolver en agua o en grasa o en ambos. Tendrán más capacidad de penetración cuanto más grasos o solubles en grasas sean. Por eso los retinoides, que son unos activos que se disuelven muy bien en grasa, penetran mejor que otros activos, por ejemplo, que son más hidrosolubles, que les cuesta más penetrar, porque en la epidermis fundamentalmente se encuentran lípidos y productos que son más grasos y por lo tanto solubilizarán mucho mejor algo que se disuelva en ese entorno. Igual hay moléculas como por ejemplo el hidroxitirosol u otras moléculas que se disuelven en grasa y en agua. En este caso
pues también tendrán esa capacidad de absorción, ¿vale? Porque tienen esas dos. Las que menos capacidad de absorción tienen, pues son las que se disuelven en agua. Otro parámetro importante es el pH. Hay determinadas sustancias, como pueda ser, por ejemplo, el ácido L-ascórbico o vitamina C o el ácido glicólico, que tienen que tener un pH bajo para que no ofrezca resistencia la epidermis en que siga penetrando el activo. No en todas las moléculas pasa, pero en esta es muy característico. Entonces, cuando queremos incrementar la penetración de estas moléculas, debemos de bajar ese pH final y hacerlo un poquito más ácido que normalmente pueda ser, alrededor de 3,5, para que penetre más, ¿vale? Y luego faltan dos parámetros que dependen un poquito más de la fórmula final, que es que lleven una matriz, un vehículo que les haga que su penetración sea mayor y que estén contenidos en un recipiente, en el caso sobre todo de los antioxidantes y de los retinoides, que también son antioxidantes, que permanezcan inalterados durante más tiempo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ¿qué tipo de sustancia, de vehículo deben llevar una fórmula para que incremente la penetración? Pues, por ejemplo, existen polímeros biocompatibles, es decir, formados por sustancias que son muy parecidas o iguales a las que tenemos y no producen como una especie de rechazo, como pueda ser el polímero YALI que trabaja Biomimetic, que procede también de investigaciones médicas en tratamientos para el cáncer, de llevar un activo, en este caso un medicamento, a la diana y no dejar resto por el camino. Pues este tipo de polímeros hace que penetren mucho más los activos que lleven asociados en la fórmula o que vayan posteriormente, ¿vale? Eso es, digamos, una forma farmacéutica, el hacer un activo más potente, que dependa de los excipientes, que incluso los excipientes pueden ser de por sí activos también. Otro vehículo puede ser, por ejemplo, unos liposomas o unos nanosomas que vehiculicen, digamos que mejoren la supervivencia de ese activo. Si es antioxidante, al estar cubiertos de una microcápsula, pues ese activo antioxidante va a permanecer inalterado, por lo tanto, más tiempo y entonces hará más efecto en el envase mismamente. Y luego el tipo de envase. Hay envases que tienen menor alterabilidad porque tienen menor contacto con el oxígeno. El mejor ejemplo sería una ampolla que abres una cada vez que vayas a utilizar. Y en este caso, pues activos, por ejemplo, las ampollas de retinol de InLab es un buen ejemplo en el que utilizas una cada vez y sabes que el retinol está muy poco alterado y ha entrado muy poco en contacto con unas sustancias oxidantes, entonces será más íntegra la molécula, tendrá más proporción en la fórmula y penetrará más, ¿vale? Y luego hay films moleculares como el Lipomois, desarrollado por Lipotec, que lo utiliza muchísimo Singulair, pero si mal no recuerdo también lo utiliza Biomimetic y lo utiliza también Skin Genetics, que lo que hace es hacer una presión molecular para que los activos bajen más adentro. O sea, son como trucos farmacéuticos, trucos tecnológicos para hacer que penetre un activo. Y ya por último, hablar de otro criterio, de un criterio muy importante que es la proporción en la fórmula final. Cuanto mayor sea la proporción de un activo en la fórmula final, mayor capacidad de penetración tiene, ¿vale? Entonces, no es lo mismo ponerse un activo al 1% que al 20%. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el Sirtalice, que es un activo biotecnológico que va en una fórmula al 20%, la penetración que pueda tener ese activo no va a tener nunca nada que ver con si lo pusiéramos al 1. Si al 1% ya es activo y se nota el efecto, al 20% será increíblemente activo. Este activo lo utiliza Singulair en una línea que se llama Sirtalif y también en la reformulación del resto de la línea antiedad. Pero la que más lleva proporción es Sirtalif. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro más o menos los parámetros que se utilizan para saber si un activo te va a penetrar, pero también quiero que sepáis que hay activos que su acción no necesariamente necesita una penetración, sino es externa. Otro ejemplo que hemos puesto no solamente es las macromoléculas que hacen que se hidrate mejor la piel, sino otro ejemplo interesante son los hidroxiácidos. A lo mejor los hidroxiácidos, para notar un efecto de un día a otro, evidentemente no es porque hayan penetrado en la piel, es porque han hecho un ejercicio superficial,
que han hecho un peeling químico, entonces lo que han producido es que se han desprendido las células muertas, las últimas o la última capa que tenemos, entonces al día siguiente notemos que la piel está muchísimo más suave y más fina. Y eso se nota de un día a otro, pero porque su ejercicio ha sido a nivel superficial. Así que tampoco os obsesionéis con ciertos activos que penetren más o menos cuando podemos obtener buenos resultados dejando que actúen a nivel superficial.